buenas chicos y chicas, hoy toca problemas de fracciones. Vamos a empezar con el primero, ¿vale? Empezamos. Un pueblo tiene 3.600 habitantes. Las 2/3 partes son españoles. Un noveno son de otros países europeos. Un noveno son de origen africano. Y el resto son americanos. Y nos hacen dos preguntas. La A, ¿qué fracción del total representan los habitantes americanos? Y la B, ¿cuántos habitantes hay de cada continente? Vale, ya sabemos que lo más importante de todo son los datos, ¿vale? Y los datos siempre van a ser números, así que en el enunciado vamos a ir buscando dónde están los números. Los números pueden aparecer en forma de número, de valor o en forma escrita, ¿vale? Entonces, ¿qué suele pasar en este tipo de problemas? Que nos saltamos el número que está escrito en forma de letra y entonces nos faltan datos y nos volvemos locos o locas, ¿vale? Así que vamos a aprender a buscarlos lo primero. Vamos por el enunciado y veis que van hablando y de repente aparece un 3.600. Pues el 3.600 sí o sí va a ser un dato. Muy pocas veces no se usan esos datos. A veces, en problemas más complejos, sí que ponen algún número para liar y luego no se utiliza. Pero de normal sí que se utilizan. Entonces, seguimos. ¿Y qué pasa aquí? Y lo que va a pasaros seguramente en un examen si no estáis atentos o atentas. Que seguimos leyendo y dice, las 2/3 partes son... Y eso también es un número, porque nos tiene que saltar la alarma cuando vemos 2. 2 es un número, ¿verdad? Pues 2/3 partes también es un número. ¿Qué es? Una fracción, 2/3, ¿vale? Así que esto será otro dato. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos un número entero y ahí tenemos una fracción. Son españoles. Seguimos. Un noveno, aquí lo vemos claro, que es otra fracción. Son de otros países europeos, otro noveno, ¿vale? Seguimos y el resto son americanos. Aquí pasa algo. Eso no es un número como tal, pero sabemos que van a haber un número de americanos, no sabemos cuánto, ¿vale? Pero van a haber un número de americanos, así que también es un dato, ¿vale? Pero este dato es especial, este dato no nos han dado un número ni en fracción ni en normal, nos han dicho que el resto son americanos, por lo que lo marcamos de otra manera para acordarnos que realmente eso que va a ser, pues eso va a ser la incógnita, lo que no sabemos, lo que tenemos que calcular, ¿vale? Entonces, vamos a por la primera pregunta. Ya hubiéramos puesto los datos, yo los he puesto antes para ir más rápido, y entonces serían total de habitantes o total tantos habitantes. Ese es el total. Siempre tenemos que mirar en este tipo de problemas de fracciones si nos dan el total o no, ¿vale? En este caso sí tenemos el total, ¿vale? Los problemas que nos dan el total suelen ser más fáciles. Ya tenemos el total y son 3.600 habitantes. Ya tenemos la cantidad de fracción que son españoles, europeos o de otros países europeos, africanos y americanos, ¿vale? Americanos hemos puesto que son el resto. No tenemos número. Como no tenemos número, será la incógnita, es decir, será lo que nos pregunten, ¿vale? Porque lo demás ya lo sabemos. ¿Y ahora qué va a pasar? De normal hacemos los datos así. Y aquí hay un error de base que tenemos que intentar que no nos pase, ¿vale? Que es lo siguiente. Poner 2/3 o poner un noveno es como no poner nada. Porque yo ahora digo, un medio. ¿Un medio qué es? Un medio es la mitad. Un medio es 0,5. Pero un medio, sin más, si no lo ponemos en contexto no sabemos de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, un medio realmente es la mitad, ¿vale? De algo. ¿Pero de qué? Pues tendremos que poner de qué. En este caso es 2/3 de los habitantes, ¿vale? Entonces, los habitantes, 2/3 de el total de habitantes, ¿vale? ¿Sabemos cuánto es el total de habitantes? Sí, en este caso sí, nos los han dado, son 3.600, por lo que eso será 2/3 de 3.600. Y va a pasar lo mismo con el resto, ¿vale? Un noveno de 3.600. Un noveno de 3.600. Vale, ¿lo tenemos? Entonces, ahora sí que realmente, si os dais cuenta, tenemos más datos de lo que pensábamos, porque 2/3 y más no era nada. Ahora, ¿sabemos ya calcular cuántos son 2/3 de 3.600? Sí. ¿Sabemos cuánto calcular un noveno de 3.600? Sí. Pero realmente, ¿qué nos preguntan? Vamos otra vez al problema. ¿Qué fracción del total representan los habitantes americanos? Nos preguntan.
¿cuántos son americanos? Pero en la pregunta hay una cosa que no es decir cuánto número de habitantes son americanos, sino qué fracción. Por lo que la solución al apartado A será una fracción, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto es la fracción de habitantes americanos, que son los que no sabemos? Sabemos esta fracción, esta y esta, pero no sabemos esta qué fracción es. Pero sí que sabemos una cosa, que si sumamos esta fracción más esta, más la que no sabemos, nos va a dar el total de la fracción, que van a ser 3.600 habitantes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas? Lo primero es sumar las fracciones que tenemos, ¿vale? Si yo ahora sumo 2/3 más un noveno más un noveno, si yo ahora sumo eso, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que nos va a dar la suma en fracción de los 3 países que tenemos, ¿vale? Y nos faltará uno. ¿Cómo lo podemos saber? Pues ahora veremos que lo podemos saber restándole al total esas fracciones. Vamos a verlo. Primero vamos a hacer la suma, ¿vale? La suma, ¿qué había que hacer? Pues hombre, si todo hubiera tenido 9 debajo, pues simplemente sumarlo de arriba. Pero en este caso, pues ya sabéis que la vida ya no es tan maravillosa de normal en las mates, y entonces algo más hay que hacer, que es ponerlo todo igual abajo, el denominador abajo igual. ¿Y para eso qué se hacía? El mínimo común múltiplo. Vale, si no lo sabemos hacer directo, acordaros que hacemos así, que el 3 es primo y lo tenemos que saber ya y saber directamente que el 3 es primo y ponérnoslo aquí, pero si no, hacemos la descomposición y nos vamos al 9. ¿Y el 9 de qué está formado? Ya tenemos que saber que el 9 son 2 treses, 3 por 3, ¿vale? Que no es lo mismo que 3 por 2. Pero si no lo sabemos, pues hacemos 9 entre 3, ¿vale? Y 3, ¿vale? Y ya lo tenemos. Entonces, nos damos cuenta que, si no nos lo habíamos dado cuenta antes, que el común entre ellos es el 9, porque del mínimo común múltiplo de los 3 se coge el más grande, por lo que el mínimo común múltiplo va a ser 9. Bien. Y ahora, error súper típico, o sea, acordaros, siempre lo digo y os puede pasar, es que no suméis esto. Vale, ya hemos hecho esto, pero lo hemos hecho para algo, para que esta fracción cambie, pero cambie toda. Yo no puedo ponerla aquí un 9 y de repente poner ahí el 2, porque no es lo mismo 2/3 que 2 novenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo en una fracción equivalente, y para eso tengo que dividir y multiplicar, ya os acordáis, ¿vale? Entonces, 9 entre 3 da 3, y 3 por 2 da 6, ¿vale? Y esto se queda igual, ¿por qué? Pues porque este sí que está igual, ¿para qué lo voy a cambiar? Pero aún así, si no me acuerdo, digo 9 entre 9 da 1, y 1 por 1, 1, y 9 entre 9, 1, y 1 por 1, 1, ¿vale? Y ya tenemos esto. Entonces, ahora sí podemos sumarlo de arriba, ahora sí, esto lo sumamos. Y esto se va a quedar 6 más 1 más 1. ¿Y eso qué da? 6 más 1 más 1. Pues eso da 8 novenos. Vale. Y ahora con esto, ¿qué vamos a hacer? Los 8 novenos, ¿qué son? Pues los 8 novenos son la suma de los habitantes españoles más, esto de aquí que ya lo hemos hecho, es la suma de los habitantes españoles más otros países europeos más los africanos, ¿vale? Y nos faltan los americanos. Pero nosotros seríamos capaces de saber cuántos son los americanos. Pues sí, porque acordaros que en una fracción la parte de abajo, ¿vale?, es la que dice las partes en las que se divide algo, y la parte de arriba es las partes en las que se coge algo. Entonces, si hemos dividido este grupo de habitantes, esta población, este pueblo, o sea, tenemos todo el pueblo aquí, y lo hemos dividido en 9 partes, imaginaros, ¿vale?, que son 9 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 y 9, ¿vale? Imaginaos que son partes iguales, tenemos que tener mucha imaginación, porque soy un poco churro, pero bueno, son partes iguales. Y entonces hemos dicho que 6, aquí no podíamos haberlo puesto, 2/3, un noveno, y dibujarlo porque es difícil, pero teniendo el mismo denominador, sí. Vemos que 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son españoles. Vemos que una de ellas
son de otros países europeos y la otra, ¿vale? Son africanos. Pues nos hemos dado cuenta, aunque sea con dibujito, gracias a tener el mismo denominador, que 8 novenos son todos esos. ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto falta? ¿Vale? Pues si lo vemos en el dibujo, queda un noveno. Pero claro, lo que digo yo siempre, no todos los problemas van a ser fracciones que se puedan dibujar, porque imaginaros que en vez de 2/3 partes o un noveno, hubiéramos dicho, no sé, 2242 partido 4237. No voy a dibujar nada de 4237 partes y pintar 2000 y pico, o sea, no tiene sentido. Entonces tenemos que saber hacerlo también de otra manera, ¿vale? Esta viene bien para entender, pero realmente tenemos que hacerlo de manera con procedimiento, ¿vale? No solo entendiéndolo. Entonces, lo que sí que sabemos es que el total, los 3600 habitantes, ¿qué fracción representaría? Pues 9 novenos, porque hemos dicho que la parte de abajo es las partes en las que se divide y la de arriba las partes que se cogen. Entonces, todos los habitantes serán 9 novenos, pero realmente nos hemos dado cuenta que españoles más otros países europeos más africanos suma 8 novenos, por lo que el resto, es decir, los que no son nada de eso, son americanos y el resto es otro noveno, porque si nos damos cuenta de la fracción total, si le resto 8 novenos, ¿qué me va a dar? Pues un noveno. Ese es el trocito del resto, ¿vale? Resto. ¿Y ese resto qué eran? Pues ese resto eran americanos. Americanos. Por lo que a la pregunta, ¿qué fracción del total representan los habitantes americanos? Sería un noveno son americanos. Ya está. No, acordaros que hay que decir de qué. Un noveno no tiene sentido. Entonces sería un noveno del total son americanos. O un noveno de 3600 son americanos. Como en esta pregunta no nos han preguntado cuántos son americanos, se quedaría así la respuesta, porque me han preguntado qué fracción. Pero perfectamente podría estar el mismo problema, pero preguntándonos ¿cuántos son americanos? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues calcularíamos un noveno de 3600. Y ahora es lo que vamos a ver para el otro apartado, ¿vale? Entonces, esto se queda por aquí. Voy a borrar aquí lo de el mínimo común múltiplo, ¿vale? Y vamos a intentar hacer aquí el apartado que queda. Pregunta, ¿cuántos habitantes hay de cada continente? Vale, entonces, volvemos al inicio, a los datos. Nosotros ya el apartado B lo podíamos haber empezado a hacer antes de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque teníamos datos suficientes. Porque al tener el total, yo hubiera dicho, ¿cuántos habitantes hay de cada continente? Yo hubiera dicho, españoles, 2/3 de 3600. 2/3 por 3600. Lo hubiera hecho y ya los tendría. Estos los tendría y estos los tendría. Y solo me faltarían estos, ¿vale? Que lo hubiera podido calcular si no me hubieran pedido la fracción, restando 3600 menos, ¿vale? Lo que me va a dar la suma de esto. Pero vamos a hacerlo desde el principio. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuántos habitantes hay de cada continente? Empezamos. Españoles. Españoles ha dicho que hay 2/3 de 3600. 2/3 de 3600. ¿Vale? Y entonces, 2/3 de 3600 es lo mismo, porque lo hemos visto ya varias veces, que es 2/3 por 3600. La multiplicación, acordaros que se queda arriba, por lo que es como si nos imaginásemos que esta línea se alarga. Por lo que esto se calcula esto por esto dividido entre esto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, estos son los españoles, otros países europeos, que es un noveno de 3600. Un noveno por 3600. 1 por 3600 partido 9. Lo que dé. Y lo mismo con los africanos. ¿Vale? ¿Qué será lo mismo de arriba? Un noveno de 3600. ¿Y los americanos cuántos son? Pues lo mismo otra vez. En este problema nos lo han puesto fácil en este sentido. ¿Vale? Por lo que
¿Cuántos son de cada país? Lo vamos a ver, ¿vale? O sea, vamos a calcularlo. 2 por 3.600 partido 3 da 2.400. 1 por 3.600 partido 9 da 400. 400 y 400, ¿vale? ¿Y esto qué son? No lo podemos dejar así. ¿Qué son? ¿Peras? ¿Euros? No, son personas, son habitantes. Entonces hay que poner que son habitantes. ¿Es que se da por hecho? Bueno, se da por hecho o no. O sea, aquí siempre hay que poner lo que es en las soluciones, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿ya habríamos terminado? Pues a ver, en principio ya habríamos terminado. Y esto se daría como bueno, porque no vamos a ser tan malvados ni malvadas. Pero realmente no hemos terminado del todo, porque la pregunta lleva un poquillo de trampa. Y es que te dice, ¿cuántos habitantes hay de cada continente? Continente. Entonces tiene un poquillo de trampa porque, si os dais cuenta, los españoles son europeos. Por lo que españoles y otros países europeos es lo mismo, por lo que habría que sumarse. Entonces, este y este tendrían que sumarse. Y la respuesta real, la solución del B, del apartado B, sería 2.400 más 400, 2.800 son de Europa, europeos, ¿vale? 400 son africanos y 400 son americanos. Ahí hemos ido un poquito a pillar, ¿eh? Y si os dais cuenta, para comprobar que esto está bien, tendríamos que sumarlos y nos tiene que dar 3.600, ¿vale? O sea, si ahora sumo 2.800 más 400 más 400, 400 más 400 son 800, más 800, 1.600 más 2.000, 3.600, ¿lo veis? Entonces, el total son 3.600, está bien, ¿vale? Si esto no nos diese el total, es que en algún momento hemos fallado, Así que nada, este sería el primer problema tipo que soléis encontrar, ¿vale? Cuando hacéis problemas de fracciones.